Bueno, a nuestro grupo nos tocó el tema de ciclo de Rankine simple. Está conformado por Jorman Jacome, Miguel Medina y Diego Herrera. Como introducción, el ciclo de Rankine es un modelo que es utilizado para determinar el rendimiento de las máquinas de vapor. Este mismo consiste en un ciclo termodinámico ideal que convierte la energía térmica en trabajo mecánico. Este calor aportado al sistema es proporcionado por una fuente externa, representado por una caldera que se utiliza como agua, como fluido de trabajo. Este ciclo también describe lo que es el proceso mediante las máquinas térmicas basada en vapor que genera la potencia necesaria en las centrales de generación termoeléctricas. Los antecedentes históricos como William John Rankine fue un ingeniero físico británico que se dedicó en 1840 a estudiar las leyes de la termodinámica. Este estableció lo que es el ciclo termodinámico, que es característico del ciclo de Rankine. Como cualquier otro ciclo de potencia, su eficiencia está acotada por la eficiencia termodinámica de un ciclo de Carnot, que operarse entre los mismos focos térmicos. William John Rankine avanzó en el estudio de los motores térmicos que al publicar el manual de motor de vapor y otros motores principales, desarrolló una teoría completa de lo que es de la máquina de vapor. ¿Qué es el ciclo de Rankine simple? Este es un ciclo lo que es termodinámico que tiene como objetivo la conservación de calor en trabajo, constituyendo lo que se denomina un ciclo de potencia, o sea, como cualquier otro ciclo de potencia. Su eficiencia está acotada por la eficiencia termodinámica. Potencia, su eficiencia es de un ciclo de Carnot que se va a operarse entre los mismos focos térmicos. Este es un límite máximo que impone el segundo principio de la termodinámica. Debe su nombre a su desarrollo el ingeniero físico escocés, como ya lo dije, que fue William John Rankine. ¿Qué es el ciclo de Rankine? El ciclo de Rankine en sí es su proceso. Es posible eliminar muchos de los aspectos imprácticos asociados del ciclo de Carnot si el vapor es sobrecalentado en la caldera y condensado por completo al ser condensado. Como se muestra de manera esquemática, es un diagrama de CPC, lo que resulta que es un ciclo de Rankine, el cual el ciclo es ideal para centrales eléctricas de vapor. El ciclo de Rankine ideal no incluye ninguna irreversibilidad interna y está compuesto de los siguientes 4 procesos, como observamos aquí en la figura. El 1-2, que es la compresión isotrópica en una bomba. 2-3, adición de calor a presión constante en una caldera. 3-4, la expansión isentrópica en una turbina. Y 4-1, retrasado de vapor a presión constante en un condensador. El diagrama de TS del ciclo es un diagrama del Rankine ideal que está formado por 4 procesos, como observamos aquí, 2 isentrópicos, 2 asobáricos y 1 adiabático. El primero, como vemos aquí en este mapa aquí, nos indica que es la entropía permanente constante con su entorno. Y el tercero ocurre con presión constante. Para saber un poco más, les voy a explicar algo, un pequeño proceso. La bomba y la turbina son equipos que operan según
los procesos isentrópicos, adiabáticos internamente reversibles. La caldera y el condensador operan sin pérdidas de carga y por tanto sin caídas de presión. Los estados principalmente del ciclo pueden ser definidos por el número 1 al 4 en el diagrama de TSL. Y el 1 que es vapor sobrecalentado, 2 la mezcla bifásica de título elevado o el vapor húmedo, 3 el líquido saturado, 4 el líquido subenfriado. Los procesos que tenemos son los siguientes ciclos ideales. Proceso 1-2 es la expansión isentrópica del fluido de trabajo en una turbina desde la presión de la caldera hasta la presión del condensador. Se realiza en una turbina de vapor y genera potencia en el eje de las mismas. El proceso 2-3 es la transmisión de calor a presión constante desde el fluido de trabajo hacia el circuito de refrigeración, de forma que el fluido de trabajo alcanza el estado de líquido saturado, realizando en un condensador el intercambio de calor, idealmente sin pérdidas de carga. En el proceso 3-4 es la conversión isentrópica del fluido de trabajo en base al líquida mediante una bomba, lo cual implica un consumo de potencia y se aumenta la compresión del fluido de trabajo y el valor de la presión en la caldera. Por último, el proceso 4-1 es la transmisión de calor hacia el fluido de trabajo a presión constante en la caldera. En un primer tramo, el proceso de fluido de trabajo se calienta hasta la temperatura de saturación. Luego tiene lugar el intercambio de la fase líquido-vapor y finalmente se obtiene el vapor sobrecalentado, como observamos en el diagrama que se encuentra aquí en la parte de abajo. Gracias. A continuación, mi compañero. Bien. Dentro del ciclo Rankine simple, encontramos las variaciones que hacen que este ciclo sea práctico, más que todo para lo que es la industria. A diferencia del ciclo de Carnot, lo cual lo tratan de semejarlo. Pero ahora vamos a encontrar qué hace diferente del ciclo Rankine simple del ciclo de Carnot. En el proceso 4.1, que es el que podemos observar en la gráfica, donde dice turbina isentrópica, vapor saturado, la sustancia es condensada por completo, lo que permite la utilización de una bomba, ya que llega a la misma como líquido saturado, obteniéndose de esta forma el ciclo Rankine simple. Siguiente. Análisis de energía en el ciclo Rankine. Tenemos 3 puntos muy importantes para el análisis de la energía en este tipo de ciclo. Debemos de tener en cuenta la bomba, turbina, caldera y condensador son dispositivos de flujo estacionario. Los cambios de energía cinética y potencial suelen ser pequeños respecto del trabajo y potencial de vapor. ¿Cuál es la ecuación? Como todo proceso, como todo ciclo, para poder obtener un resultado, ya sea dentro de la industria, podemos obtener una ecuación que nos va a permitir obtener un mejor resultado en este tipo de ciclo, como es la fórmula está, no, la anterior, por favor, allá. Q de entrada y Q de salida, que se resta el calor de entrada con el calor de salida, más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida, eso de ahí se suma, esas dos diferencias se suman, va a ser igual a H sub S menos H sub D. Tenemos ese resultado que debe de darnos en kilojoules sobre kilogramo. Siguiente. La caldera y el condensador no incluyen ningún trabajo y se supone que la bomba y la turbina son isentrópicas. Entonces, la relación de conservación de la energía para cada dispositivo puede expresarse como el trabajo de la bomba de entrada va a ser igual a la velocidad que se multiplica a la presión 2 menos la presión 1, donde H sub 1 es igual a H sub F a P1 y la velocidad, el volumen va a ser diferencial del volumen 1 y diferencial del volumen igual al volumen final. Tenemos lo que es la caldera, que el trabajo de la caldera debe ser igual a 0, y la turbina, la carga de la turbina debe ser igual a 0. Asimismo, el condensador en este tipo de ciclo debe ser igual a 0 lo que es el trabajo.
La eficiencia térmica se la puede calcular dentro de un ciclo. Claro que sí. En este caso, en el ciclo Rankine simple, tenemos la fórmula que es eficiencia térmica, como se lo conoce como la letra N minúscula, va a ser igual al trabajo neto sobre el calor de entrada. Esto debe ser igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada, donde el trabajo neto va a ser igual al calor de entrada menos el calor de salida, y esto a su vez puede ser también al trabajo de la turbina de salida menos al trabajo de la bomba de entrada. Siguiente. ¿Cuáles son las ventajas que tiene de utilizar este ciclo Rankine? Los ciclos Rankine, los ciclos Rankine que podemos encontrar que son termodinámicos, permiten alcanzar eficiencias razonablemente altas en función de su presión y temperatura máxima. Segundo, operación segura y estable por largos periodos. Tercero, por las dos razones anteriores, la instalación de combustión externa genera la energía mecánica a más bajo costo que ninguna otra máquina térmica conocida. Permite el uso de los combustibles más baratos que se pueden obtener en el lugar donde esté instalada la planta, puesto que no se requiere que tengan prácticamente ningún requisito especial. Esto hace posible que sea más ventajoso utilizar este tipo de ciclo a los diferentes. Gracias. A continuación, mi compañero. Tenemos las desventajas del ciclo. Este ciclo termodinámico, este ciclo de potencia, presenta algunas desventajas. Más que todo se presentan en la industria. En cuanto a su relación de potencia, podemos decir que es baja en ciertos puntos específicos. Estos ciclos son de alto costo inicial por unidad de potencia. Por eso es común encontrarlos en países de primer mundo y muy difícil en países en vías de desarrollo. Sus instalaciones son muy dispersas y muy complejas, por eso se necesita alta capacidad por parte de las personas que operan, donde se presentan en las industrias, ya que requieren una operación minuciosa y complicada, como he dicho, que requiere de personal calificado. Y además requiere grandes cantidades de agua para su operación. Por ende, sus ubicaciones deben ser en puntos estratégicos y debe verse también el tema de contaminación y recursos ambientales. Ahora, tenemos de lo que es las aplicaciones en la industria. Principalmente, este ciclo es adoptado principalmente en centrales termoeléctricas, como se ha mencionado, en la producción de energía eléctrica. Y utiliza agua como fluido motor, ya sea de forma líquida o en forma de vapor o gas, en la denominada turbina de vapor. Para este uso, el agua se desmineraliza y desgasifica adecuadamente. Como podemos ver en la imagen de aquí, y podemos observar en la imagen de aquí, para la producción de energía eléctrica. Es muy utilizada y es una de las energías tantas utilizadas, de mayor relevancia. Y podemos ver que en el subsistema B de una central termoeléctrica se opera con el ciclo Rankine. Claro que de una forma más compleja, de una forma más idealizada y de una forma más que cumpla los objetivos que se quieren. Por otro lado, está cayendo rápidamente en desuso en el campo de la tracción ferroviaria y la propulsión marina, ya que ha sido suplantado por otros ciclos de potencia, como el diésel y motor eléctrico. Pero hay que tomar en cuenta que sigue siendo muy indispensable para los equipos de motores nucleares, como hemos mencionado, en centrales eléctricas, en aparatos como submarinos y portaaviones, que se encuentran en la armada de países de primer mundo. Dicho esto, después de conocer la fórmula, los balances de energía, se planteó un ejercicio. ¿Qué nos dicta el ejercicio? Dice, considere una planta eléctrica de vapor de agua que opere en un ciclo Rankine ideal simple y tiene una producción neta de potencia de 45 megawatts. Dice también que el vapor entra a la turbina
a 7 megapascales y 500 grados Celsius y se enfría en el condensador a una presión de 10 kilopascales mediante la circulación de agua de enfriamiento de un lago por los tubos de condensador a razón de 2000 kilogramos sobre segundo. ¿Qué nos pide? Que muestre el ciclo en un diagrama temperatura-entropía o TS con respecto a las líneas de saturación y además que determine la eficiencia térmica del ciclo y el flujo másico del vapor. Como primer punto, se plantea para mejor resolución del problema los 4 partes que son indispensables en un ciclo Rankine. Lo que es el condensador, la bomba, la caldera y la turbina. Son las 4 principales que operan en un ciclo Rankine, de cualquier tipo. Y además se plantea el diagrama TS, temperatura, entropía, como nos dice. Entonces, aplicamos los números para los procesos 1, 2, 3, 4. Estas visualizaciones gráficas son importantes, ya que nos damos cuenta que del paso del 2 al 3 hay una línea de alta presión y del 1 a 4 hay una línea de baja presión. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en este caso la presión 4 y la presión 1 van a ser iguales. Y en el caso de la línea de alta presión, la presión 2 y la presión 3 también van a ser iguales. Entonces, este es el ciclo general, temperatura, entropía. Entonces vamos a hallar los balances de energía de las partes que vimos. De la bomba, del condensador y de la turbina. Tenemos el balance de energía de la bomba. ¿Y cómo se lo halla? Usamos la fórmula que hemos visto del trabajo ideal de la bomba, que relaciona el trabajo de la bomba, su velocidad y las presiones. Como el ejercicio nos dicta, la velocidad en ese punto 1, ya que es la entrada del líquido saturado, es igual a 10 kilopascales. Pero hay que tener en cuenta las unidades, por eso se transforma a unidades de metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces podemos hallar el trabajo en la turbina. Reemplazamos en esta ecuación lo que es la velocidad, que ya la hallamos, por la presión 2 menos la presión 1, kilopascal. Son 7, pero está transformado, por eso es 7000, para poder eliminar mejor las unidades. Recordemos que kilopascal es igual a kilojoule sobre metros cúbicos. Entonces ya podemos hallar el trabajo en la bomba, que es igual a 7,06 kilojoule sobre kilogramo. Ahora, ya tenemos lo que es el trabajo en la bomba. Ahora vamos a buscar H2. ¿Qué significa H2? Entropía. Entalpía. Entalpía. Necesitamos buscar lo que es la entalpía 2. ¿Qué es igual a entalpía 2? Al trabajo de la bomba que ya hemos hallado, más la entalpía 1. ¿De dónde hallamos la entalpía 1? Estos valores ya están establecidos en una tabla. Estas tablas se denominan tablas termodinámicas. Por ejemplo, esta es una tabla termodinámica. Y como hablamos de agua saturada, tabla de presiones, se la hay acá. Esta tabla es sacado del libro de termodinámica de Sender. Entonces, de esta tabla es lo que hallamos el valor de aquí, de la entalpía 1, que es igual a 10 kilopascales, pero recuerda por las unidades se transforman. Entonces, igual a 191.81 kilojoules sobre kilogramo. Ya tenemos lo que es el trabajo en la bomba, la entalpía 1, que sacamos de la tabla A5. Cada tabla está referenciada con su nombre. Y podemos hallar la que es la entalpía 2 que estamos buscando. Entonces, tenemos que el trabajo de la bomba más la entalpía 1, reemplazamos los valores que ya hemos hallado, y ya tenemos que la entalpía 2 es igual a 198.67
kilogramos sobre kilojoule. La tabla que hemos visto de la termodinámica. Ahora, seguimos con la siguiente parte del ciclo. Tenemos el balance de energía en la caldera. Para esto tenemos lo que es el calor de entrada. Y tienen los datos de presión 3 y temperatura 3. Presión de 3 de 7 megapascales y una temperatura de 500 grados Celsius. Entonces, ¿a qué es igual la entalpía 3? A la suma de la entalpía 2 más calor de entrada igual a entalpía 3. ¿Pero qué queremos hallar? Lo que nos dice aquí, el calor de entrada. Entonces, despejando esta fórmula, despejando calor de entrada, tenemos que este es igual a la resta de entalpía 3 menos la entalpía 2. Otra vez, regresamos. Estos valores ya están específicos y se hallan en las tablas. En este caso, este valor, ya que es de vapor de agua sobrecalentado, se halla en la tabla A6 de las tablas termodinámicas. Y aquí podemos ver el valor que está aquí reflejado, que la entalpía 3 es igual a 3411.4 kilogramos. Y también tenemos que ese su índice 3 es 6.8 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Entonces ya podemos reemplazar. Tenemos la entalpía 3, entalpía 2 y ya hallamos el calor de entrada en la caldera. Ahora, también tenemos que realizar en la otra parte del ciclo Rankine, lo que es el balance de energía, pero en la turbina. Aquí es una fórmula que ya está establecida de los diferentes procesos, pero en sí lo que se necesita, que forman parte, son lo que es la entalpía 4 y el subsistema 4. Debemos que la entalpía 4, que ya está establecido, son 10 kilopascales, más la ecuación de X4 y FE. Estos son procesos que ya están establecidos y están determinados, que también está relacionado con los 10 kilopascales. También el subsistema 4, que es el subsistema final, que está relacionado con 10 kilopascales, más lo mismo, pero ya no es entalpía, es un sistema, que también vale 10 kilopascales. Recordemos que la presión 4, como era igual a la presión 1, porque era una línea de bajo presión, es igual a 10 kilopascales. Por eso podemos asumir que estos valores son 10 kilopascales. Entonces, dicho esto, podemos despejar X de la ecuación de arriba. Si nos damos cuenta, podemos eliminar SF, subsistema F, subsistema F. Continuando, el despeje de X. Se tiene que el subsistema F es mayor que el subsistema 4 y este es mayor al subsistema G. Y hablamos de vapor húmedo. Dicho esto, podemos despejar X. Recordando que nos podemos ayudar con las tablas termodinámicas. En este caso, seguimos con la tabla A5 de agua saturada, tabla de presión. Y nos encontramos en entropía, como nos damos cuenta, de líquido saturado y vapor saturado. Entonces podemos despejar entropía. H4 igual a 191 más la multiplicación de 0.82, el valor de X subíndice 4 por 2392.10 kilojoules kilogramos. Y ya tenemos lo que es la entropía 4. Dicho esto, ya hemos hallado los valores de los balances de energía. Ya podemos hallar lo que es la eficiencia térmica del ciclo. Esta eficiencia térmica se realiza lo que es en el condensador. Y tenemos un calor de salida. Aquí es igual al calor de salida. Es una fórmula ya establecida. En este caso es la entalpía 4 menos la entalpía 1. Estos valores ya los hemos hallado en los anteriores procesos de balance de energía y hacemos el despeje. Tenemos que es igual, el calor de salida es igual a 1961.52 kilojoules kilogramo. Y ya podemos despejar para hallar la eficiencia térmica del ciclo en la fórmula que hemos visto. Entonces lo que se hace es el despeje y podemos hallar que es igual a 0.38 y tenemos que la eficiencia térmica es de 0.389 y convertido en porcentaje es igual a 38.9%. Esa es la eficiencia térmica en este ciclo.
en este ejercicio. Entonces podemos hallar lo que es el flujo másico de vapor, que es representado por este símbolo. ¿Qué significa este puntito arriba de la M? Es la rapidez del cambio con respecto al tiempo. Debemos hallar lo que es el trabajo en la turbina, con los datos que hemos hallado, que es igual a 1258.07 kilogramos, y con estos datos de la turbina podemos hallar el trabajo neto, para hallar el flujo másico. Se realiza el debido despeje, y este es igual a 1251.01 kilogramos kilojoules. Y dicho esto, ya teniendo el trabajo neto y el trabajo de la eficiencia, podemos hallar lo que es el flujo máximo. Reemplazamos trabajo neto que nos da el ejercicio al inicio de los datos, que es de 45 megawatts, y sobre el trabajo neto que hemos hallado de 1251.01. Entonces la división, y esto es igual a 36 kilogramos sobre segundo. Y hemos hallado lo que es el flujo máximo del vapor. La conclusión. Podemos decir 3 puntos importantes. Cuando la planta funciona en el ciclo cerrado, el rendimiento de la planta de generación de vapor es más efectiva que al trabajar el ciclo abierto, debido al condensador en el ciclo cerrado, el cual hace el rechazo de calor hacia la atmósfera. Las eficiencias de la planta fueron relativamente bajas, como resultado de las irreversibilidades existentes, ya sea roce entre el agua y los componentes de la planta, la pérdida de calor a través de las tuberías del sistema y las paredes de las turbinas, permitiendo que ésta no se complete de forma diabática. Y la caída de presión entre salida y la entrada de dispositivos se debe a las tuberías de conexión. Es la conclusión que se lleva en el ciclo Rankine C. Dicho esto, vamos a presentar lo que es la maqueta, que tiene relación, lo que ya hemos terminado lo que es de la forma teórica. Vamos a la maqueta, que nos vamos a relacionar ahorita con lo que es una turbina de vapor de una forma simple, la explicación. Después de la presentación teórica del proyecto, damos paso a la exposición de la maqueta. El tema se centra en el funcionamiento de una turbina de vapor, que como hemos visto forma parte del ciclo Rankine expuesto. Materiales a utilizar: 4 tornillos de 2 pulgadas y media, una lata de cualquier bebida, en este caso vamos a utilizar una de cerveza, el fluido que va a ser el agua, una jeringa, alcohol para la debida combustión, una lata en esta presentación que va a ser utilizado como calentador, agujetas para hacer la base del aspa, una aspa de plástico de este tamaño, un encendedor, y para mayor propagación del fuego utilizaremos esta fibra textil que la llaman wiper. Un trozo de madera será base de nuestra maqueta. Como se visualiza, con los 4 tornillos hemos creado un soporte para la lata, y con las agujetas hemos creado un soporte para el aspa de plástico, que tendrá su movimiento. El proceso: en un extremo de la lata se realiza una perforación, y con la ayuda de la jeringa llenaremos la lata con el fluido. En este caso el fluido será el agua. Es aconsejable no llenar mucho la lata, o si no el proceso de ebullición será retardado. Procederemos
a utilizar este recipiente como calentador y lo ubicaremos en medio de los tornillos. Como se observa, ya hemos utilizado la fibra textil que nos ayudará en la propagación del fuego. Entonces, nos ayudamos con el alcohol para producir la debida combustión. Procedemos a ubicar la lata. Es importante recalcar que el agujero perforado debe estar alineado con el aspa para que al momento de producir el vapor, este entre en movimiento. Procedemos a encender. Hay que esperar que el fluido, que en este caso es el agua, llegue a punto de ebullición. Poco a poco el vapor comienza a salir. Como nos damos cuenta, durante la ebullición, el vapor formado aumenta su presión interna y es obligado a salir del recipiente a través de la pequeña abertura a alta velocidad. Es este vapor el que golpea las aspas y lo hace girar a alta velocidad, como observamos. Por ende, en una turbina de vapor, este eje, solidariamente unido al de un generador eléctrico, es el que genera la electricidad en la central térmica y, como hemos visto, ha quedado demostrado. Lo dejaré un momento que corre el video para que observen el proceso. Muchas gracias.